Muy buenas tardes, hermanos de Joyas de la Comunidad. Los saluda nuevamente el hermano Juan nuevamente con una clase y espero que estén todos bien. Y quisiera comenzar primeramente con peticiones de oración, ya que tenemos peticiones de oración. Y quisiera pedir oración para los parientes de mi esposa en México que aún siguen enfermos. Tío Hermilo, parece que su hijo, y oraciones para mi mamá, para la tía Beda, y sin olvidar a la hermana Micaela. Seguimos pidiendo oraciones por la hermana Micaela. Hermana Micaela, seguimos orando por usted. La iglesia sigue pidiendo por fortaleza para usted, por su mejoría, y pues reciba saludos de parte de nuestra iglesia. La queremos y ya sabe que siempre la tenemos en nuestros corazones. Bueno, pues la clase pasada que tuvimos, hace 2 semanas, hablamos acerca de la conducta del pueblo de Dios en medio del sufrimiento. Perdón. Ahora en esta noche, tarde, y vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Me gustaría hablar acerca de cuidando nuestro testimonio. Es importante hablar acerca del testimonio porque realmente en la actualidad no se habla mucho acerca del testimonio, y creo yo es algo muy importante porque muchas veces vamos a evangelizar más a la gente con nuestra buena manera de vivir, con nuestra buena conducta que va a reflejar nuestra verdadera identidad como cristianos. Yo lo he dicho en más de una ocasión, cualquiera puede abrir una Biblia y hablar bonito y pararse en un púlpito y hablar sobre la palabra de Dios, a dictar las reglas, pedir cómo vivir una buena vida cristiana, pero muy pocos son los que saben de verdad vivir una vida cristiana cuidando su testimonio. ¿Por qué quiero hablar acerca de esto? Porque de acuerdo al tema que miramos, es parte de esto, cómo debe ser el comportamiento de Dios en medio del sufrimiento. Eso incluye un buen testimonio. El testimonio es importante, como lo dije, porque eso va a hablar de nuestra verdadera identidad como cristianos. ¿Cómo somos a la hora o en el momento en que la iglesia no nos está mirando? ¿Cómo somos en el momento en que no hay ningún hermano cerca de nosotros? ¿Cómo somos en nuestro trabajo? ¿Cómo somos en esas reuniones familiares que tenemos con personas que de alguna manera no comparten nuestras creencias religiosas? ¿Cómo es tu comportamiento? Tu comportamiento en esos momentos va a hablar de tu verdadero yo, tu verdadero cristianismo, por así decirlo. ¿Eres de verdad cristiano o eres un simple creyente? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que la Biblia nos indica y nos manda que Dios tiene que ser nuestra prioridad. Debemos de poner el reino de Dios y su justicia en prioridad. Eso incluye aún antes, en primer lugar, antes que nuestra familia. Y todos sabemos también que el gran mandamiento es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es decir, Dios tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Es un tema
tal vez puede decirse delicado, porque ahí podemos incluir el hecho de que debemos amar menos a nuestra familia que a Dios. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en esas reuniones familiares que, en el caso como nosotros como hombres, como cristianos, uh, no nos han ofrecido una cerveza, no nos han ofrecido tomar junto con ellos? La persona que te ofrece una cerveza, que dice hermano, o en el caso mío, me ofrecen una cerveza, si no son cristianos no te dicen hermano, simplemente hey, tómate una cerveza, o tómate este vino o esta cubo, o depende de lo que estén tomando en ese momento. No es tanto que ellos te están ofreciendo de corazón esa cerveza. El punto es que ellos quieren ver a ver si tú la aceptas. ¿Para qué? Para criticarte, para después decir, oye, que Juan no era cristiano, que se supone que no debe tomar y se tomó la cerveza. Incluso pueden decir, una cerveza no es mala, una cerveza no hace mal a nadie, una cerveza no es pecado, en fin. Nuestro testimonio es importante, porque la palabra de Dios también nos dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijos. Es decir, no debemos ser piedra de tropiezo para nadie. Nuestra manera de vivir puede glorificar a Dios o puede deshonrar a Dios. No podemos, por vergüenza, decir que no, querer agradar al mundo y deshonrar a nuestro Dios. Que al final nosotros estamos en este mundo de paso, y lo que tú hagas aquí, tu forma de vivir la vida y tu forma de comportarte va a definir hacia dónde vas a ir tú. Mujeres, no puedes o no pueden, por querer agradar a alguien, encubrir ciertas cosas o ser cómplices en ciertos chismes o apoyar ciertas ideas, cuando nosotros sabemos perfectamente qué le agrada a Dios y qué le desagrada. Pero desgraciadamente a la mayoría de nosotros los cristianos somos débiles en esos momentos y decidimos agradar al hombre primeramente, y de alguna manera deshonrar a Dios o quedar mal con Dios. ¿Cómo funciona nuestra mente en esos momentos? Podemos pensar, bueno, yo le pido perdón a Dios al rato, Él puede saber que yo tenía que hacer esto, que era necesario que yo hiciera esto, que era necesario que yo actuara de esa manera porque necesitaba esta cosa o necesitaba aquello otro. Pero no, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no le gustan las medias cosas. Dios es un Dios que requiere y demanda todo de ti, no ciertas partes. Bueno, me gustaría leer un versículo en el que podemos demostrar lo importante que es vivir una vida santa y un buen testimonio. Y ese versículo se encuentra en 1 de Pedro 11 a 12, parte de la clase pasada. 1 de Pedro 2, 11 y 12. Escuchemos, empezando del 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo, escuche bien, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es decir, nuestra manera de vivir tiene que ser de buen testimonio para la gente, para todos los que nos rodean, porque el mundo está observándonos, lo he dicho,
el mundo está al pendiente de lo que hacemos o dejamos de hacer. Estamos, por así decirlo, en la lupa del mundo entero. ¿Quién no critica a un cristiano si lo mira con una cerveza? Aunque sea solo una, aunque sabemos en el fondo que tomarse una cerveza no es malo en sí, pero puede ser mal testimonio y piedra de tropiezo para los que no lo saben. Y desde ahí, por eso es que el Señor nos pide cuidar nuestro testimonio. Dice, ¿por qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifique a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nuestra manera de vivir va a servir de bendición o de buen testimonio en nuestras vidas, y eso puede hacer más que lo que hablamos, porque nosotros podemos hablar bonito, podemos decirle a la gente, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, es malo tomar, es malo echar mentiras, pero la gente espera verlo, que lo vivamos, que nosotros vivamos lo que estamos diciendo. Y de verdad es importante cuidar nuestro testimonio. Recuerde lo que nos dice Proverbios, una muestra más de lo importante que es tener un buen testimonio y cuidar cada paso que damos como cristianos, cada favor que nos piden siendo cristianos. Dice Proverbios 22:1, más vale un buen hombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Podemos ver lo importante que es cuidar una buena reputación, más que el oro y la plata. Si nosotros no cuidamos nuestro testimonio, si nosotros no nos hacemos de una buena fama, nuestras palabras que hablemos a la gente que nos rodee van a ser vanas. ¿Quién va a creer a una persona que se dice ser cristiana? ¿Quién va a creer lo que hable? ¿Quién va a creer lo que hable de la palabra de Dios? Si la gente alrededor de ella miran su forma de vivir. Es decir, la sociedad en sí está para dictar sentencias sobre nosotros si hacemos algo mal. Aunque sabemos que quien nos va a dar la gloria, nos va a dar el premio es Dios. Pero la sociedad está cuidando nuestros movimientos, la sociedad está cuidando lo que nosotros estamos haciendo. Y basta solo un error para que la sociedad olvide todo lo bueno que hemos hecho. Hablemos acerca de eso. Vayamos a Eclesiastés 10:1 y veamos lo importante que es cuidar nuestro testimonio. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio, no una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ahora podemos mirar lo importante que es cuidar nuestro testimonio. Hermanos, el testimonio es algo que no debemos de tomar a la ligera. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida?
cómo es nuestra manera de vivir dentro de esta sociedad en la que estamos. Es difícil vivir dentro de una sociedad en la que nosotros debemos ir en contra de esa corriente. Nosotros debemos saber vivir en este mundo, pero sin ofender o desagradar a nuestro Dios. Recuerden, no podemos servir a dos amos. Ya lo hemos mencionado. Porque si queremos servir a dos amos, vamos a quedar mal con uno. No podemos ir a la iglesia y decir que porque vamos a la iglesia ya somos cristianos. No podemos ir a la iglesia, ir a cantar a la iglesia, ir a orar a la iglesia y volver en el resto de la semana a involucrarnos dentro de los problemas del mundo, dándole la espalda a Dios, o de alguna manera deshonrando a Dios. No podemos agradar al hombre por vergüenza a decirle no y de esa manera deshonrar a Dios. Yo creo que como cristianos, y vamos a hablar claro, sabemos precisamente, mejor dicho, sabemos exactamente lo que deshonra a Dios, pero no lo podemos engañar. Ni nos podemos engañar nosotros mismos pensando, bueno, Dios sabe que yo tengo que hacer esto, o Dios sabe que yo acepté tomarme esa cerveza porque no quise quedarle mal a fulano o a cierto pariente que me vino a visitar. Dios sabe que yo participé en esa plática porque debo de ser educado, debo de agradar a mi visita, debo de ser sociable. ¿Cómo van a conocer a Dios si no soy sociable con ellos? No. La sociedad va a conocer a Dios por nuestra buena manera de vivir, agradable a Dios. Recuerde, hemos sido nacidos de nuevo. Nuestra vida, dice la palabra de Dios, que está escondida ahora con Cristo. No vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Creo que el mejor ejemplo que hemos tenido es Jesucristo. Él fue perfecto. Claro, no vamos a llegar a la perfección, pero nos dio razonamiento, nos dio inteligencia para poder saber cómo actuar en ciertas circunstancias. Cuando nosotros aceptamos participar en algo que de antemano sabemos que deshonra a Dios y va a servir de mal testimonio para los que me rodean, y aún así lo hago, créame hermano, estoy quedando mal con Dios. Y no estoy diciendo que Dios no se lo va a perdonar. Yo no soy quien para decir qué va a perdonar y qué no va a perdonar. Pero creo que la Biblia es clara. No podemos servir a dos amos. Si queremos servir a dos amos, vamos a quedar mal con uno. No podemos ser fríos o calientes. Bueno, sabemos cuál es el destino de una persona que es fría y otra que es caliente. Debemos de tener claro de qué lado estamos. El que no está con Dios está contra Dios. Lo sabemos. No puede estar en el centro, porque Dios dice que lo vomitará. Serás detestable a Dios. Si estás entre que sirves a Dios
y que sirves al mundo. O sirves a Dios o sirves al diablo. Es así de simple. Y en ocasiones cosas que nos parezcan tan simples. Recuerde, la Biblia nos dice que el camino del hombre es derecho, o las sendas del hombre son derechas en su pensar. Muchas veces nos queremos engañar pensando que lo que estamos haciendo es correcto. Pero como lo dije, creo que Dios nos dio razonamiento, nos dio entendimiento, y tal vez en ciertas ocasiones si lo hagamos tal vez sin pensarlo, pero nosotros como cristianos, nosotros como servidores de Cristo, debemos de cuidar más nuestro testimonio, porque como lo dije, cualquiera puede venir y decirle cómo vivir la vida cristiana, cómo debe ser su matrimonio, cómo debe ser su forma de comportarse en la sociedad, cómo debe de ser como padre. Pero muy pocos, y al decir muy pocos, logran vivir verdaderamente una vida cristiana, donde usted mire su testimonio cada día y mire que cada día ve algo nuevo en esa persona. Claro que todos vamos a tener errores en ciertas ocasiones. Podemos tener errores, pero hay errores que uno puede decir son errores pequeños, pero hay errores en los que puede usted involucrar a la gente a su alrededor. Cuando usted hace algo que a Dios no le agrada, cuando usted participa en ciertas actividades que de antemano Dios dice que no nos involucremos, y la gente a su alrededor está mirando eso, créame, está sirviendo de piedra de tropiezo. Porque la gente que tal vez lo está mirando estaba viendo en usted una posibilidad de entregarse a Dios, una posibilidad de entregar su vida a Dios, una posibilidad de hacerse un servidor de Jesucristo. Pero mirando nuestra manera vana de vivir, desecharán esa posibilidad. Y ahí es donde nosotros estamos sirviendo como piedra de tropiezo. Cuidemos nuestro testimonio, recordemos, nuestra vida está escondida con Cristo. Somos nuevas criaturas. No somos nosotros los que vivimos ahora, Cristo es el que vive en nosotros. Si Cristo es el que vive en nosotros, ¿por qué es que deberemos agradar al mundo? ¿Por qué es que le debemos de dar la espalda a Dios? ¿Por hacer un favor o por agradar a ciertas personas que no les importa Dios? ¿Por qué deberíamos hacer eso? ¿Cree usted que eso agradaría a Dios? ¿O cree que Dios va a pensar que usted se le pasó por alto eso? No creo. Creo que a estas alturas de nuestra vida como cristianos, esas cosas no deben de pasar. Debemos dar nuestra prioridad a Dios, aún, como lo dije, aún por encima de tus amigos, aún por encima de aquellas grandes amistades que tienes, aún por encima de tu propia familia. ¿Por qué? Porque al final, quien te va a dar la salvación no son ni tus amigos, no son ni tu patrón donde trabajas, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus hermanos, es Dios.
Y recuerde, el mundo nos está observando a todos como cristianos. Estamos en observación sobre todo el mundo, está sobre nuestra manera de vivir. Todo el mundo está cuidando cómo actúas en ciertos momentos, cómo actúas tú en ciertos problemas, cómo es tu forma de comportarte en ciertas circunstancias. Y créame, al mundo no se la pasa desapercibido nuestra manera de vivir. Y el mundo va a sacrificarnos cuando hagamos algo que deshonra a Dios. Porque claro, el mundo sabe qué cosa es mala que nosotros hagamos, aunque ellos no las hagan. Ellos están cuidando nuestra manera de vivir. Por eso es importante cuidar nuestro testimonio. Bueno, pues espero que haya quedado claro la importancia de nuestro testimonio y no tomarlo a la ligera. Debemos de ver cómo Cristo reaccionaría o qué Cristo haría en ese momento. Cristo reaccionaría de esta manera en ciertas circunstancias. Es lo que nos deberíamos de preguntar como cristianos. Cada vez que vamos a enfrentar un problema, cada vez que vamos a enfrentar una situación, cuando en alguna reunión familiar alguien le ofrezca una cerveza, ¿piensa usted, Jesucristo la aceptaría? ¿O es agradable esto ante los ojos de Dios? ¿O es bueno esto como para hacerlo? ¿Esto edificará mi vida, edificará mi familia, edificará a la gente que me rodea o no lo edifica en absoluto? Preguntémonos eso y pidamos a Dios sabiduría para poder caminar por estas sendas, para poder caminar en una manera agradable a Dios en este mundo en el que debemos de ir en contra de la sociedad. Bueno, hermanos, espero les haya gustado, espero haya quedado claro y después de esto cuidemos y analicemos más nuestro testimonio y recordemos, Dios es primero por sobre todas las cosas. Poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar y todo lo demás será añadido, dice su palabra. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mandato número 1. El segundo, amar al prójimo como a ti mismo, donde incluye toda nuestra familia y nuestras amistades. Dios es número 1. No podemos cambiarlo ni deshonrarlo por favorecer el mundo, por favorecer a ciertas personas que no gustan honrar al Dios que nosotros amamos. Bueno, hermanos, creo que es todo, pero quisiera por medio de este medio pedir, si tú aún no has conocido a Jesucristo, si tú aún no has tenido la oportunidad de agradar, de servir a este Dios del que yo te hablo, y tú has decidido en este momento aceptarlo como tu Salvador y comenzar a vivir una vida agradable a Él, cuidando tu testimonio y agradándolo cada día, te pido que repitas conmigo esta oración. Padre nuestro, Señor, te doy gracias porque me has enseñado la verdad, Señor. Te doy gracias porque me has enseñado lo que es el testimonio. Te pido que entres en mi vida, que entres en mi corazón y comiences a trabajar en mí, Señor. Que comience a vivir una vida santa, que comience a vivir una vida agradable a ti, Señor. Una vida que al vivirla honre tu nombre y que al vivirla sea de gloria para todo aquel que me mira, Señor. Que al vivir mi vida yo pueda glorificarte a mi Dios, yo pueda predicar, yo pueda hacer que la gente voltee a mirarte con mi estilo de vida.
Señor, te entrego mi vida y espero que trabajes en mí y me des la sabiduría para poder caminar en este mundo tan difícil de caminar sin poder desagradarte, Señor. Te doy gracias y te entrego mi vida, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, creo que es todo. Dios los bendiga y nos miramos el próximo domingo. Si Dios quiere, me gustaría cerrar la clase con una oración. Padre nuestro, Señor, te doy gracias por ese momento que me diste, Señor. Te doy gracias porque me has permitido hablar nuevamente acerca de tu palabra, Señor. Te doy gracias porque me has enseñado que el testimonio es igual de importante que hablar la palabra de Dios, porque me has enseñado que por medio del testimonio puedo evangelizar más que por medio de palabras, Señor, porque cualquiera puede hablar y pedir y decir sobre lo que a ti te agrada, Señor, pero son pocos los que saben vivir una vida agradable a ti, Señor. Son pocos los que saben cuidar su testimonio y por medio de ese testimonio glorificarte a ti y evangelizar, Señor. Te doy gracias y te pido que me des fuerza, me des sabiduría, me des la paciencia para poder guiarme en este mundo con un buen testimonio, Señor. Que yo te honre primeramente a ti antes que el mundo, Señor. Que no por agradar al mundo yo deshonre tu nombre, Señor. Quiero honrarte en todo momento y servirte en cada momento en mi vida, Señor. Que lo que yo haga te glorifique y te honre. Quítame, Señor, las pruebas difíciles o dame la salida y dame la sabiduría para poder en todo momento agradarte y no deshonrarte, Señor. Te doy gracias en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, iglesia, fue un placer. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos el próximo domingo.